Cuando el Estado gasta demasiado y los proyectos de inversión no son suficientes, parte de esa liquidez va a comprar bienes y servicios de afuera, es decir, importaciones, deteriora la balanza comercial y origina un problema en las cuentas externas. Situación que no se arregla ni con aranceles ni restringiendo el comercio exterior, sino atacando la raíz del problema, que es el tema fiscal. El tema impositivo, que fue otra de las formas como recuperar los recursos. Se implantó, como todos sabemos, el impuesto a la salida de divisas, algo absolutamente contrario al concepto de una economía dolarizada, donde debería existir libre flujo de capitales para los que entran y para los que salen. Y el año pasado, simplemente para mostrar el ejemplo más reciente, el ingreso por recaudación del impuesto a la salida de divisas creció 13% respecto al año previo, respecto al año 2016. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata sigue saliendo muy a pesar de la tasa impositiva. Los recursos no se quedan en el país porque pongan una tasa del 5%, del 4%, del porcentaje que sea, sino cuando tiene o no tiene un ambiente adecuado por donde descansar y donde encontrar proyectos de inversión. Un crecimiento económico absolutamente magro, no tuvo el país un proceso de recuperación, a pesar de que se dijo que por el resultado del tercer trimestre había entrado en un proceso de recuperación económica, cuando fue un resultado absolutamente puntual, producto del endeudamiento público. Cuando el Estado se endeuda, cuando el gobierno se endeuda, paga cosas a los proveedores del Estado, paga servicios, paga proveedores, contratistas, esto circula en la economía y hace que aumente, por ejemplo, el consumo privado. ¿Atado a qué? A una variable llamada endeudamiento público. ¿Por qué no es sostenible? Son 10 trimestres consecutivos donde la inversión es negativa, las tasas de crecimiento son negativas y me refiero a la inversión pública y la inversión privada. Ni hablemos de la inversión extranjera, donde los volúmenes son absolutamente irrisorios. Un país en un proceso de estancamiento económico, con un crecimiento no mayor al 1,5%, la población crece aproximadamente a ese porcentaje, un país con síntomas de deflación, sin reservas internacionales, con una seguridad social que tiene un problema actuarial y financiero, con un deterioro de imagen internacional expresado en un riesgo país alto, donde el país, para poder recabar fondos de afuera, tiene que pagar tasas del 8, 9 o el 10%, y eso hace que en la coyuntura no se vea otra salida, que lo va a explicar Marco Flores, de un programa integral, coherente, con sindéresis y que no deje cabos sueltos en la situación actual. Un país caro, donde los costos de producción son elevados, el costo de financiamiento es elevado, la tasa de interés es elevada, el costo de energía eléctrica es elevada y tenemos un sistema laboral absolutamente rígido que no permite adaptarle a la empresa a los cambios del entorno. Otro problema adicional con el sector real y productivo. Lo que le pasa al Ecuador no es de gana, no lo trajo la cigüeña, se llama malas políticas económicas y hay responsables de las malas políticas económicas. Entonces ahora nos dicen que ese desmedido gasto del 21 al 44% del PIB lo tenemos que pagar con nuevos impuestos, por ejemplo, nuevos aranceles. Y por eso yo me referí, no en lo personal, sino al equipo económico, que desgraciadamente el Ecuador no tiene un equipo económico competente. Y como ya los impuestos tienen un límite, entonces vamos a poner un freno adicional aquí, controlando las importaciones. El 60% de las importaciones sirven para el proceso productivo nacional y para exportar. Y los exportadores y los empresarios que están aquí saben que es verdad. Pues Eduardo Valencia encontró que ese grupo privilegiado al que se refiere el señor García, presidente de los servidores públicos, se ha llevado en el Ecuador en estos 10 años 20.000 millones de dólares. Y eso tenemos que pagarlo nosotros ahora con nuevos impuestos. Los nuevos impuestos no tienen ni presentación técnica, pero sobre todo no tienen ningún tipo de presentación moral ante el país. Pues yo les voy a hacer acuerdo que se llevaron 7.800 millones de dólares de la Reserva Internacional. Se llevaron 5.000 millones al Ministerio de Economía. 5.800 millones al Ministerio de Economía y lo metieron en el gasto. Pero además se llevaron 2.000 millones más para financiar a la banca pública. Y cuando le dieron plata a la banca pública, hicieron que la banca pública la regrese y le financie al Ministerio de Finanzas. Es decir, sigan financiando el gasto.
Y nuestra tesis sustantiva, por lo menos de muchos en el Foro de Economía y Finanzas, es no más impuestos en el Ecuador. Lo que le queda todavía por pagar al Ecuador, en este año el petróleo está comprometido en el 98%, dice el ministro de Petróleos. Y lo que le queda todavía por pagar al Ecuador son 5.000 millones. Esa deuda con Unipec, con Petrochina y con PetroTailandia es una deuda costosa. Esta es la deuda que se le ha escondido al país y que está investigando la Contraloría. El Ecuador necesita mantener una posición firme y sentar a estos tres caballeros en la mesa de la presidencia y decirles: vean señores, no es que no les quiero pagar, sino que no les puedo pagar. Y peor en estas condiciones. Ustedes ataron este financiamiento con el petróleo y sin embargo me cobran entre el 7 y el 8%. Eso se llama usura. Pero también tenemos que entender que hay temporalidades, es decir, no podemos pensar que la economía es estática y que un conjunto de mecanismos y acciones van a poder resolver el devenir de esa economía de aquí para el resto de la historia. No podemos pensar en que las medidas son estáticas y permanentes en el tiempo. Primeramente, como todos conocemos, la economía la recibimos de un estado bastante complejo. Aquí tengo algunas de las cifras que ilustran esa situación a mayo del 2017. El crecimiento del Producto Interno Bruto cerró en 2016 con un valor negativo, menos 1.6%. Eso implica que la economía ecuatoriana estaba claramente en una situación de recesión. Se piensa que es solo cuestión de incrementar ingresos y reducir gastos. No, señores. Hay una tercera variable que es fundamental, que es cuidar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si nosotros vemos acá en conjunto los dos riesgos, la sostenibilidad monetaria con las reservas internacionales, la sostenibilidad fiscal vista desde el manejo de la caja, ya, es decir, la cuenta corriente única del Tesoro. Si vemos dentro del balance del Banco Central, porque ahí es donde interactúan ambos elementos, nosotros miramos que en los últimos tiempos las reservas incrementan su saldo a la par de lo que incrementa la cuenta corriente única del Tesoro cuando entran principalmente recursos de financiamiento externo. ¿Ah? Y vemos claramente que caen las reservas internacionales cuando los giros al exterior van agotándolas de a poco. Y los giros al exterior, y aquí esto es una realidad, esto no es una cuestión ideológica, en gran medida los giros al exterior dependen en gran medida de las importaciones. Y entre enero de 2018 y enero de 2017 las importaciones crecieron al 22%, mientras que las exportaciones crecieron al 12% y el Producto Interno Bruto al menos en el 1.5%. Estrategia: contención temporal de la salida de divisas y de la demanda de billetes. Estos son medidas de corto plazo. Ya en el mediano y largo plazo ahí podríamos estar de acuerdo. Aquí es quizás donde podemos tener discrepancias, pero si no hacemos eso, señores, podemos tener problemas. De ahí, evidentemente, el incremento de ingresos netos permanentes para la caja fiscal, ¿ya? Y tenemos que lograr esto, todo esto, manteniendo una variación positiva del Producto Interno Bruto. Los economistas ahora estamos en un desafío, si se quiere: cómo entender el siglo XXI. Y para ese desafío hay que abrir la mente, porque si uno no abre la mente, o sea, se le van a escapar muchísimos de esos fenómenos del siglo XXI. Por eso nosotros consideramos que la economía, que es una ciencia, tiene que abrirse a estos nuevos fenómenos, y la ortodoxia lamentablemente no alcanza. La ortodoxia no tiene conceptos que nos permitan comprender esos fenómenos. ¿Y por qué crece la cantidad de dinero? Crece la cantidad de dinero porque crece el precio del principal activo del Estado ecuatoriano, que es el petróleo. El precio del petróleo empuja a toda la economía y hace que empiece a crecer la economía. Pero aquí tenemos que la crisis 2014, ustedes acaban de ver hace un momento, rompe esa dinámica del ciclo de los commodities. Pero la economía se queda en una inercia, si ustedes quieren. ¿Cómo llenamos ese bache? La hipótesis que tenemos con algunos científicos es que ese bache se llena con deuda externa. Las posiciones de liquidez, la oferta monetaria a partir del año 2014 se respaldan en endeudamiento. Es el endeudamiento el que está sosteniendo este rato los dólares con los cuales hacemos transacciones, primero. Segundo,
La gente, o sea, la sociedad ecuatoriana, habida cuenta de lo que se conoce como la función consumo, que es estable en el largo tiempo, la gente consume, pues la gente necesita mantener sus niveles de bienestar. Independientemente de los niveles de producción, la gente quiere seguir consumiendo. Y se está alimentando, se está financiando ese consumo desde diferentes fuentes, si ustedes quieren, ¿no? Una de esas hace referencia precisamente a la deuda. Tenemos una presión sobre balanza de pagos. Presión por importaciones. Ustedes vieron, por ejemplo, el déficit en balanza comercial, servicio y amortización de deuda externa, pago de rentas, la balanza de rentas, los depósitos en el exterior, es decir, la fuga de capitales. No, todos esos factores están presionando por más dólares. Todos esos factores es como abrir la llave para que sigan saliendo los dólares. Los dólares entran por remesas de migrantes, entran por exportaciones, que están cayendo además, entran por endeudamiento, pero salen a una velocidad realmente fuerte. Esto me lleva a una conclusión también importante. Ya se está ajustando el Estado. El Estado no es el problema. El Estado no es el problema. Los ajustes del sector fiscal en el supuesto que se dé no alteran para nada, absolutamente para nada, estos fenómenos. El ajuste macrofiscal, en Ecuador al menos, no altera, no cambia la necesidad y los problemas de liquidez de la economía. Eso, me permite discrepar, me permite plantear hipótesis alternativas. Podemos ajustar en 1.000, 2.000, 3.000 millones, que igual vamos a necesitar dólares, igual habida cuenta de las restricciones en las exportaciones y habida cuenta de la fuga de capitales, las importaciones, los depósitos, etc. Entonces, ante eso tenemos un escenario a mediano plazo, 2 o 3 años, donde el país tendrá que discutir la dolarización. ¿Nos quedamos con la dolarización o salimos de la dolarización? ¿Cómo sostener la dolarización con esas restricciones que les acabo de decir? Tenemos dos posibilidades concretas. O de una u otra forma creamos mecanismos alternativos, como por ejemplo las monedas digitales, las monedas locales, las criptomonedas, y empezamos a sostener con esos mecanismos la dolarización, pero para eso se necesita confianza. O salgamos de la dolarización, pues, claro. Ese es el debate que la sociedad no quiere dar. No queremos salir de la dolarización. ¿Saben por qué? Porque el dólar es un estabilizador institucional. Y ese concepto de estabilizador institucional no lo tiene la teoría ortodoxa.